Bienvenidos gobernadores, el día de hoy tenemos el evento del Tesoro del Caballero Sagrado, un evento que muchos participan, pero muchos otros básicamente nos quedamos hasta el botón de gratis. Ahora vamos a analizar este evento, de por qué sí o por qué no valdría la pena, seas free to player totalmente gratis o seas un jugador de paga. Aunque déjame decirte desde una vez que sí, este evento sí vale totalmente la pena las gemas y te voy a explicar por qué, al igual que vamos a analizar este evento. Dentro de la descripción también vas a encontrar pues las marcas de tiempo por si deseas saltar alguna parte que te interese en específico o repetir alguna parte que haya llamado tu atención. Antes de empezar, no olvides darle clic en suscribirte que ayudas mucho al canal. Así que si estás listo, vamos a analizarlo. Dentro del tesoro del Caballero Sagrado, lo primero que vas a poder ganar es justamente pues un grupo de speed ups, tal vez un poco de recursos, tal vez algunos planos para ese equipamiento que estás buscando y de igual manera pues una buena cantidad de materiales. Ahora, si estás buscando conseguir justamente los planos para el equipamiento que estás buscando, este evento puede ser muy ventajoso para ti, pero una de las ventajas que dan este evento y en que la verdad yo me arrepiento mucho de no haber empezado a utilizar mis gemas, al menos una parte, una pequeña parte en este evento, es justamente por los materiales. Básicamente aquí, por cada material, por cada cofre de material que logres conseguir de los púrpuras, estás ahorrando cerca de 8 días aproximadamente, si no me falla un poco la matemática, 8 días de tiempo. De que si tú normalmente dentro de tu ciudad te pusieras a fabricar esos materiales, te tomaría alrededor de cerca de 8 días poder fabricar uno de estos equipamientos. Tan solo por uno, o sea, si recibes dos o si recibes más, pues es más ventaja para ti. Si tuvieras la opción de participar en un evento y te dieran un speed up de 8 días para construcción, tecnología o tropa, pues de seguro también buscarías participar. Ahora, si eres un jugador que recién está empezando, un jugador que tal vez está en la parte media, que está buscando ese equipamiento dorado, pues tal vez estás más enfocado en conseguir los planos o desbloquear ese equipamiento. Y déjame decirte que ahí podrías estar cometiendo posiblemente el error que muchos, al igual que yo, cometimos por un largo tiempo, y es enfocarnos tanto en desbloquear ese equipamiento que nos olvidamos de los materiales que vas a necesitar para poder ponerlo ya en tu comandante. Después de un tiempo te vas a dar cuenta que vas a tener mucho equipamiento disponible, ya desbloqueado totalmente para que lo puedas colocar. Sin embargo, no vas a tener los materiales suficientes para ponerlo dentro de tu comandante. Y eso te va a tomar mucho tiempo en crear los materiales que necesites. Y va a ser muy triste, créeme que va a ser muy triste para ti si una vez que ya tienes el equipamiento que tanto deseas desbloqueado, que tengas que esperar aún más tiempo porque no tienes los materiales para poder fabricarlo, para poderlo colocar en tu comandante. Entonces, no cometas mucho esta equivocación. Intenta reunir un poco de gemas, no cuesta demasiado. Yo recomendaría aquí básicamente dentro del evento, te permite llegar hasta 10 cofres para recibir la primera recompensa. Intenta llegar hasta cualquiera de estos cofres para sacarle mayor ventaja dentro de tus gemas para poder obtener primero, tal vez materiales que necesitas para ese equipamiento o segundo, pues planos para ese equipamiento en sí. Créeme, el equipamiento que deseas, sea por suerte en la taberna, sea juntándolo por planos, por partes, o sea en algún evento incluso que te permiten canjearlo por esos planos, por ese objeto, lo vas a conseguir. Entonces, no olvides enfocarte en también los materiales que vas a necesitarlo y este evento en particular puede ser una gran ventaja para ti. Aquí nosotros ya hemos utilizado el primero gratis y ya dimos 5 vueltas y hasta el momento pues ya conseguimos dos de los materiales que necesitábamos para seguir fabricando nuestro equipamiento y básicamente hemos hablado 16 días en speedups únicamente por pagar 2400 gemas. Y si tienes inconvenientes aún por las gemas, pues quédate hasta el final porque si tienes aún problemas con gemas, seas un free to player o seas un jugador de paga, significa que aún no has empezado otro truco que existe dentro de Rise of Kingdom y que todos los jugadores, incluso los más grandes, pues utilizan. Si te quedas hasta el final del video, pues lo vas a poder observar en recomendaciones.
Ahora, con ustedes vamos a observar pues que logramos desbloquear el segundo día. Vamos a ver si no falla. El primer día nos fue muy bien. Si el segundo día no me falla la suerte, justo ahora que estamos grabando, que hemos probado que pues todo el audio y pues la pantalla se observa bien. Vamos a ver. Un poco de recursos. No está mal, la verdad es que recursos por el momento no es lo que buscábamos. Si es gratis, perfecto, más para la bolsa, pero normalmente a nosotros nos gusta pues más el equipamiento. Ahora vamos a seguirle dando un poco más de vueltas. De nuevo vamos a buscarlo a llegar hasta el 10. Vamos a abrirlo tal vez uno de 300. Vamos a ver cómo nos va. Equipamiento. De nuevo tenemos equipamiento. Acabamos de salvar 8 días en equipamiento únicamente por utilizar básicamente un poco de gemas que vale totalmente la gema. Ahora recuerda, yo te recomiendo siempre llegar a, aunque sea uno de los cofres que te va a dar mismo el juego. Y este va a ser el único cofre que nosotros en lo particular pues vamos a abrir. Vamos a ver cómo nos va. Op. Bueno, en un momento vamos a volver. Vamos a tener que rellenar un poco el barril de cofres que tenemos. Ahora, nosotros siempre buscamos tener entre alrededor de 5, si es posible 7,000 gemas siempre disponibles. Siempre hay un evento de estos que va a sacar mucha ventaja, pues que tengas esas gemas a disposición. Si estás acercándote pues justamente a un evento de temporada, pues siempre ten esas gemas listas para utilizarlas, que no te coja por sorpresa. Así que vamos a utilizar uno de los tokens de gemas que tenemos. Y perfecto, ya acabamos de rellenar, vamos a dar la última vuelta dentro del evento para poder desbloquear el cofre. Recuerda que de igual manera, pues cuando desbloqueas los 10 cofres, pues vas a poder seleccionar de igual manera planos o fragmentos de cualquier equipamiento que tal vez tú estés buscando, sea un equipamiento de un arma, si estás enfocándote a lo que es la caballería, la infantería o la arquería, o si quieres irte más a los accesorios. Nosotros en este caso pues nos hemos ido más a los accesorios, queremos sacar justamente el arco del dragón, no, justamente la daga oculta, que nos va a dar pues una mayor ventaja en el campo de batalla dentro de los accesorios. No es el mejor, pero está entre los mejores. Bueno, vamos a ver cómo nos va en la última vuelta, si logramos sacar un poco más de equipamientos, que no nos falle Rise of Kingdom, que no queremos recursos. Y aquí va la última vuelta. Planos de equipamiento, muy bien, nada mal. Estamos por el momento buscando el equipamiento dorado, pero sigue siendo útil tener pues un equipamiento extra. Podremos utilizarlo en cualquier momento y vamos de igual manera a recolectar el cofre de los 10. Así que ya lo sabes, este evento, si los tienes cerca, intenta participarlo, intenta desbloquearlo en lo que puedas, llegando a cualquiera de los cofres que se encuentra disponible para sacarle la mayor ventaja posible. No te quedes totalmente concentrado en sacar el equipamiento, puedes cometer el mismo error que tanto nosotros como muchos otros cometen, que vas a tener el equipamiento ya disponible, vas a tenerlo ya totalmente desbloqueado, pero que no vas a poder colocarlo en tus comandantes porque no tienes los materiales correspondientes. Y especialmente si estás enfocado, sea en conseguir el equipamiento púrpura o ya el equipamiento dorado, pues este equipamiento dorado te va a tomar una gran cantidad de tiempo recolectar pues los recursos, los materiales que tú necesitas. Este es justamente el evento que estás buscando para que en combinación con juntar los planos o con la taberna que te puede dar el equipamiento que desees, pues finalmente mejores ese comandante poniéndole el equipamiento que le corresponde. Si te gustó el video, pues no olvides darle clic en suscribirte, darle clic en me gusta. Nos vemos hasta la próxima.